Hola, mi nombre es Juliano Lopera, estudiante de Psicología de octavo semestre. Este video es para la asignatura de Intervención Dinámica en la UDES. Eh, Hoy estaré hablando acerca de la construcción del algoritmo susuriano de Lacan. Lacan utiliza como antecedente teórico las concepciones de Saussure. Eh, Saussure define la lengua como un sistema arbitrario de signos usados para un fin entendido como desde la fonética. El lenguaje es la capacidad universal de comunicar y el habla se define como el acto mismo de hablar o comunicar, hacerse entender. Se entiende que los sonidos solos carecen de sentido sin el lenguaje. Las palabras dependen del valor que se les asigna a sí mismas y es acá en donde se establece la estructura. Esta estructura se construye por medio de los signos y los símbolos y cada palabra se ubica en esta estructura dependiendo del valor que tiene para cada individuo. Y esta estructura la podemos denominar en una primera medida el significante. Saussure, en una primera medida, establece y divide el signo lingüístico en dos: el significante y el significado. El significado se entiende como un concepto, una palabra, y el significante es una etiqueta que conlleva una imagen acústica. Y surge la pregunta de qué es una imagen acústica. Pues una imagen acústica, aunque parezca, no es vista desde un sonido como si fuese física natural, no es el sonido que viaja por el aire, sino que se refiere a una huella psíquica que se produce en el sujeto cuando le, cuando se le atribuye a una palabra. Es acá donde se establece el objetivo del de la construcción del algoritmo susuriano de Lacan. Lacan toma el algoritmo susuriano y lo modifica. Resulta que para Saussure, un significante se le atribuían diferentes significados y eso hacía que se complejizara el concepto de significante para un individuo. Lacan retira esto, lo modifica, lo cambia y resulta que para Lacan el significado es algo hipotético, debido a que se da, se crea por medio de la interacción de los diferentes significantes. Entre los otros significantes resulta un significado. Existe una carencia de significados y una gran cantidad de significantes que son las que le atribuye Lacan, donde se utiliza el concepto de Saussure y lo ajusta como antecedente teórico. Entonces, ¿por qué? Lacan utiliza todo esto y lo argumenta desde el psicoanálisis, aclarando que el inconsciente está conformado como un lenguaje. De esta manera, el significante solo tiene un valor porque está rodeado de otros significantes, anulando de esta manera los otros postulados de Saussure. Entonces, el significante es lo que le representa un sujeto para el otro significante. Y esto se refiere a que un sujeto es el resultado de la representación de dos significantes. A eso se refiere con que resulta que todo es hipotético. Y Lacan utiliza eh, este nuevo algoritmo para interpretar el lenguaje del inconsciente. De esta manera existe
la posibilidad de poder entender e interpretar el inconsciente por medio del lenguaje, de las palabras. Estos significantes se van construyendo en el sujeto a medida que crece y funcionan como cadenas, las cuales se van engranando entre sí. Y, y puede que en esta construcción haya una que por la interacción entre los significantes, no se haya dado de la manera ideal. Y es donde podrían, Lacan argumenta que podría surgir las patologías. Ahora, ¿cuál es la importancia clínica del algoritmo susuriano de Lacan? Lacan invierte por completo el algoritmo de Saussure debido a que él encima de la línea divisora colocaba al significado como si fuese lo más importante. Lacan lo invierte y elimina las barreras que lo cubrían y posiciona el significante encima de la significación, que es la línea divisora, y es la que el significado le empieza a aportar al significante. No son solo las patologías. Según este orden de ideas, es todo lo que se considera anormal, todo lo conflictivo, todo lo problemático, empieza a tomar un sentido debido a que, debido a que en una primera instancia, en la niñez, se empezaron a atribuir significantes, palabras, significación, significados, de manera en la que cada individuo fue aprendiendo, fue viviendo y creando esa estructura de manera muy diferente y personal. Es acá en donde clínicamente surge la pregunta del por qué generalizar la psicoterapia, si debería ser individual, para poder llegar a una cura o hipotética, poder llegar a un alivio. Es necesario la búsqueda del significante del individuo para que cuando llegue hasta allí entienda qué fue lo que se le atribuyó, cuál fue el significado que se le atribuyó al significante para que hoy le genere conflicto. Entonces, de esta manera es que se establece la relación entre el sujeto, el significante y el significado. Y muchas gracias.